Hola, buenas noches. Mi nombre es América Lara Vega, soy estudiante de la licenciatura en Trabajo Social de la Universidad Siglo XXI. En esta unidad de competencia vamos a estar hablando un poquito acerca de las interpretaciones científicas de la realidad social. Mi asesor Eduardo Rodríguez Biorato, de la asignatura Introducción a las Ciencias Sociales. Ok, para comenzar a manera de introducción, considero que como futuros trabajadores sociales es sumamente importante tener una base de sustento teórico al momento de realizar intervenciones en nuestro quehacer profesional. Con apoyo de estas teorías que nos permiten identificar y tener conocimiento para nosotros poder interpretar la realidad social. Como lo hemos visto a lo largo de la unidad, eh, lo que es a lo largo de la historia, los grandes filósofos de la sociología se han encargado de estudiar los comportamientos del ser humano, su interacción con los individuos y su entorno. Y de esta manera, pues podemos comprender la realidad en la que vivimos. Ok, vamos a comenzar por la teoría marxista, que más o menos fue para el siglo XIX. Esta teoría marxista fue fundada por el filósofo Karl Marx. Su pensamiento era que la sociedad va a existir gracias a una estructura que debe basarse en los recursos, pues en este tipo de recursos como se mencionaba, alimentos, agua, recursos materiales, también de trabajo. Así que la sociedad va a aprovechar este tipo de recursos para poder tener lo necesario para sobrevivir, para que la sociedad se establezca. Por el contrario, pues no se podría construir una sociedad. Aquí, como se ve en la imagen, fue fundado por este filósofo Karl Marx. ¿Qué nos dice Karl Marx? Su enfoque siempre iba hacia la lucha de clases. Las principales características, en este caso del materialismo histórico, era lo que mencioné: el enfoque en condiciones materiales, la lucha de clases, el determinismo económico, el desarrollo histórico, el proceso dialéctico y en este caso pues el materialismo. Karl Marx buscaba siempre establecer una relación directa con el concepto de clase y modo de producción, que más adelante se los voy a explicar. También brindó por primera vez una explicación científica de la estructura de clases. Las sociedades siempre se habían visto transformadas y moldeadas por los conflictos entre clases, como se muestra aquí en la imagen. ¿Qué significa esto? Que Karl Marx estaba enfocado que para comprender la realidad social teníamos que partir de una subestructura. Esta subestructura es lo que comentaba, como los recursos materiales que la sociedad utilizaba para sobrevivir. Pero no solamente se basaba en una subestructura, también se necesitaba una estructura. No solamente era pues lo necesario para sobrevivir, sino que se necesitaba una estructura. En este caso pueden ser organismos, escuelas, instituciones, para poder vivir mejor, como lo voy a mostrar a continuación. Karl Marx expone o nos comenta que utiliza el método dialéctica. ¿Qué es el método dialéctica? Se enfocaba en que la suma de una tesis y una antítesis, es decir, pueden ser dos ideas en conjunto, dos ideas que a la vez pueden ser distintas, pueden ser diferentes opiniones. Lo mencionaba que era tesis y antitesis y nos daba por resultado una síntesis. Ok, la llamada tesis, Karl Marx lo pone de ejemplo, que eran los burgueses, en este caso, pues los dueños del capital, es el dinero, que querían conseguir más dinero. Entonces, la llamada antítesis, que pone como ejemplo los obreros que buscan la necesidad del dinero para poder tener igualdad. Esta suma nos da lo que es una lucha de clases. ¿Por qué? Porque a veces había desigualdades. Entonces, la suma de estas dos, así nosotros podíamos entender el comportamiento de la sociedad.
con la suma de la tesis, que es lo que les comento, los burgueses, dueños del capital, el dinero, y la antítesis, que pone en ejemplo los obreros que buscan mejorar sus necesidades para poder tener igualdad. Esto lo aplicó para entender la sociedad en la lucha de clases. La suma de estos dos nos iba a dar una síntesis que corresponde a los modos de producción. Como se ve en la imagen, el amo explota al esclavo, el señor explota al siervo, el capitalista explota al obrero. Lo que nos quería dar a entender Karl Marx, que la suma de esta lucha de clases nos daba los distintos modos de producción. Estos modos de producción fue los distintos modos de producción desde lo primitivo, lo esclavista, lo feudal, el capitalismo, hasta lo socialismo. Y como se ve aquí en la imagen, esta lucha es conocida como un modo de producción, que es la forma en que en determinado tiempo histórico la sociedad produce sus riquezas. En realidad, modo de producción, pues es el modo de producir su riqueza. Ok, esto es lo que nos explica la teoría de Karl Marx. Ahora, nos explica la teoría estructural funcionalista. En este caso, pues fue Emile Durkheim el que propone el estudio de esta teoría, el estudio de comportamientos sociales. El estructural funcionalismo es una teoría que concibe a la sociedad como un sistema formado por diferentes partes. Emile Durkheim nos menciona que para poder estudiar la sociedad era como el ser humano, que tiene una estructura, anatómica, que tiene una estructura de sistemas. Entonces, si una falla, pues también todo lo biológico va a fallar. Es lo que nos explica esta teoría de estructural funcionalista. ¿Cuál era la propuesta? Como yo lo mencioné, el sistema y sus partes se encuentran en un estado de equilibrio, y cualquier cambio en alguna de ellas, como por ejemplo aquí en la imagen, que no se alcanza, que se alcanza a ver que falta una pieza, cualquier cambio en alguna de ellas, pues va a impactar a las demás, generando incluso cambios en el sistema en conjunto. Una frase que adjunté aquí: la sociedad es un conjunto social cuyas partes, en este caso instituciones económicas, sociales, políticas y culturales, contribuyen a la manutención y reproducción del sistema en su conjunto, y en el cual los individuos se comportan siguiendo reglas e instituciones aceptadas, como se muestra aquí en las imágenes. Aquí la imagen también se muestra lo que es la estructura de la sociedad. Por otro lado, la teoría comprensiva es una corriente de pensamiento propuesta por la obra del alemán Max Weber. En él nos dicta que se comprende a la sociedad cuando se entiende qué es lo que lo motiva, a diferencia del marxismo que estuvimos viendo, que era por una estructura y una semiestructura y una estructura, y que también propone que la lucha de clases nos puede dar los modos de producción, que han sido los cambios para obtener las riquezas. En este caso, esta teoría comprensiva, a diferencia de también la estructural funcionalista, que nos explica que para que pueda funcionar la sociedad no tiene que haber fallas en la estructura, y nos menciona también que las estructuras pues puede ser lo político, pues estos determinantes, ¿sale? Entonces, la teoría comprensiva dicta que se comprende a la sociedad cuando se entiende qué es lo que lo motiva a la acción social y con qué fin se realiza. No se basa solamente en hechos sociales. Ok. ¿Qué enfoque tiene? Las acciones grupales, la experiencia colectiva de una huelga, o individuales, como yo viví una experiencia de la huelga desde mi edad, desde mi género. O sea, no viví la huelga. Fue una huelga que yo personalmente, en mi experiencia, yo la vi
desde mi edad, desde mi género, entonces desde un enfoque de pensamiento del individuo. Requiere no solo observar las conductas, sino esforzarse en entender los motivos por los que las personas lo hacen, como se muestran en las imágenes. ¿Qué motivación tiene el individuo a realizar ciertas acciones? Hay una frase que adjunté: el individuo es un espacio irrepetible donde confluyen distintos significados, ya sea lo moral, lo religioso, lo educativo, lo económico, lo político, y en el cual la persona decide cuál significado es más valioso para él crear experiencias únicas desde la motivación del ser individual, como lo expliqué. Esta es la teoría comprensiva de Max Weber. Es una teoría muy diferente a la marxista y a la estructural funcional. Por último, vamos a mencionar la teoría crítica. Surge en la ciudad de Frankfurt, Alemania, en el siglo XX y tiene por objetivo analizar críticamente los problemas estructurales de la sociedad. La propuesta que nos dice de esta teoría crítica, es buscar cambiar el rumbo de la sociedad, hasta que haya el surgimiento de un sistema complejo de clases sociales, donde además de la clase obrera había otros grupos sociales. No solamente habla de la clase obrera, habla de los otros grupos como las mujeres, los jóvenes y las minorías étnicas. Sigue una dirección distinta al capitalismo, como lo vimos en la teoría del marxismo. Persigue esta teoría persigue la liberación del individuo de las fuerzas que lo oprimen y que lo explotan, es decir, tiene una visión crítica de los funcionamientos del capitalismo moderno. Hay una frase que adjunté: la sociedad es el mundo de ida en el cual las acciones comunicativas orientan a los grupos o movimientos sociales e individuo hacia una comunicación libre y racional que luchan y se resisten a la acción mercantil y de poder. Como bien se menciona aquí, los actores, como bien mencioné, buscan darle sentido a su vida afirmando sus valores y tratando de convertirlos en el derecho. Aquí hay otra frase que adjunté: el individuo es un actor social que se afirma mediante la ética y sus acciones comunicativas, independientes, libres y racionales en espacios públicos que sustentan el mundo de vida, como se muestra en las imágenes. Bueno, y ya por último, pues a manera de conclusión, considero que para nosotros poder interpretar la realidad social, siempre tenemos que tener un sustento teórico. Debemos saber de dónde partir para poder interpretar pues la realidad de la sociedad de hoy en día. Al estudiar esto, pues podemos también estudiar los comportamientos sociales del ser humano, cómo es la interacción que tiene con el individuo y su entorno, y de esta manera pues también podemos comprender la realidad que hoy vivimos. La teoría que utilicemos va a ser diferente dependiendo también pues la sociedad que estemos abordando, y van a ser distintas teorías que estaremos utilizando dependiendo a la sociedad en la cual estemos interviniendo. De mi parte sería todo. Agradezco mucho su atención y buenas tardes. Gracias.